sobre Aníbal y la conquista de Oriente. De España a Italia, Aníbal. Con respecto a las constantes victorias de Roma sobre los samitas, los galos, los griegos y los cartagineses, los romanos jamás habrían pensado que estaban al borde del desastre, pues tenían un implacable amigo llamado Amílcar Barca, un cartaginés. Años antes habían perdido una batalla que fue disputada en Sicilia y en Italia. Los cartagineses fueron derrotados y aunque Amílcar no estuvo presente en esta batalla, por su corta edad sentía una profunda amargura por la victoria romana. Es por ello que después de asumir el mando en 326 a.C., Amílcar persuadió al gobierno cartaginés para que lo pusieran al frente de una expedición que iba camino hacia España. Es por ello que Amílcar tenía el propósito de extender la influencia cartaginesa al interior. Es por ello que pasados los años Roma se encontraba muy concentrada con Iliria en una batalla que se disputaban, mientras que Amílcar estuvo construyendo un imperio para Cartago. En ese mismo entonces, Amílcar fundó la ciudad de Barcinio, la actual Barcelona hoy en día. En 228 a.C. muere Amílcar combatiendo contra tribus nativas, que sin lugar a dudas Amílcar fue un gran hombre excepcional. A su vez, Asdrúbal lo sustituyó y extendió la dominación cartaginesa sobre España. Fundó una ciudad llamada en latín Carthago Nova, que significa Nueva Cartago, la actual Cartagena. Cuando Roma terminó la guerra con los ilirios, al darse cuenta del gran imperio que habían construido los cartagineses, tomaron medidas muy extremas para limitar el éxito de los cartagineses. Es por ello que obligaron a Asdrúbal a que el poder cartaginés quedaría limitado al sur del río Ebro. Y los romanos pensaron quizá que con esto le pondrían fin a los peligros que provenían de España, pero se equivocaron totalmente, ya que Amílcar antes de morir había dejado un hijo llamado Aníbal Barca. Aníbal Barca nació en 247 a.C. y cuando apenas era un niño, su padre le hizo jurar enemistad eterna hacia Roma. Para ese entonces Amílcar ya tenía 26 años, edad suficiente para hacerse cargo del mando. De su padre recibió instrucciones en el arte de la guerra. Sin duda, Amílcar iba a ser superado por su hijo Aníbal. Es por ello que durante 2 años puso a prueba su ejército y así fue que pudo conquistar regiones de España que aún no eran cartaginesas. Sagunto, a su vez, era enemigo de Cartago y estaba temeroso ya que este iba a ser el primer objetivo de Aníbal. Por lo tanto, acudieron a Roma y estos enviaron unos embajadores al campamento de Aníbal para advertirle que se aquietara, por el cual Aníbal hizo caso omiso a esto. Y en 219 a.C. Aníbal toma Sagunto. De este modo Roma le declaró la guerra a Aníbal. En 218 a.C., el gran Aníbal, con un ejército de 92.000 hombres y con algunos elefantes, cruzó el río Ebro y avanzó al norte, por lo que Roma envió a tropas a África y a España. El ejército de España estaba bajo el mando de un cónsul llamado Publio Cornelio Escipión. Aníbal llevaría la guerra a los muros de Roma. Muy bien, llevaría la guerra a los muros de Roma, por lo que sin lugar a dudas era una estrategia impresionante. Durante el trayecto hubieron tribus hostiles que trataron de impedirle el paso a Amílcar, pero Aníbal las derrotó y así avanzó a los Alpes. Nadie se atrevía a atravesar los Alpes, pero Aníbal lo logró. Logró llevar a su ejército y algunos elefantes. Esto es una de las grandes hazañas de la historia de Aníbal. Cuando Escipión se dio cuenta, lo persiguió
pero ya era demasiado tarde. Aníbal logró su propósito, llegó a Italia con menos de un tercio de los hombres con los que había partido 5 meses antes. Aníbal era considerado uno de los más grandes generales de todos los tiempos. En 218 a.C., por primera vez los ejércitos se encontraron en el río Tesino, en donde los romanos fueron derrotados por los cartagineses. Entonces Escipión, del otro lado del río Po, esperó la llegada del otro ejército del cónsul Tiberio Sempronio Longo. El río los dividía, romanos al este y cartagineses al oeste. Finalmente se libró una batalla entre Aníbal, Escipión y Tiberio, y se dio una reñida guerra entre los ejércitos, pero sin embargo la caballería cartaginés con ayuda de los elefantes derrotaron a los romanos. Los galos encantados se unieron a Aníbal. A su vez, Escipión fue enviado de vuelta a España por no haber derrotado a Aníbal. Aníbal era implacable y debía ser detenido, y esta vez Roma envió un ejército bajo el mando de Flaminio. En 217 a.C. perdió Aníbal la vista de un ojo. Pese a ello, siguió en el combate implacable y como nunca. En el sur se libró una batalla entre Flaminio y Aníbal, en el cual el ejército cartaginés cayó sobre los romanos e hicieron una matanza, donde ellos fueron exterminados y junto con él Flaminio. Los romanos furiosos nombraron a un nuevo dictador llamado Quinto Fabio Máximo, pero este jamás atacó a Aníbal. Por ello fue sustituido por 2 cónsules llamados Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Estos 2 cónsules encontraron rápidamente a Aníbal y de nuevo se presentó una nueva guerra en Canas. El ejército romano era superior con 86.000 hombres, y mientras que Aníbal apenas contaba con 50.000 hombres. Aún así, mediante una estrategia en la batalla que dieron los cartagineses, fue sorprendente, ya que los romanos murieron y Lucio Emilio Paulo también con ellos. Cayo Terencio a su vez huyó, pero antes de llegar a Roma se suicidó. La batalla de Canas puso al borde del desastre a Roma. Después de un descanso por parte de los cartagineses, estos invernaron en Cupua, y en 212 a.C. Aníbal tomó la ciudad de Tarento con ayuda de los mismos tarentinos. Los romanos aprovecharon para tomar Cupua y Aníbal llegó en auxilio de Cupua, y los romanos, al ver que éste se aproximaba, se esfumaron. En 211 a.C., después de un fallido ataque de Aníbal contra Roma, en ese mismo año Roma invadió Cupua y se vengaron de todos los líderes. Es por ello que en 202 los romanos toman Agrigento y barrieron al poder cartaginés. En 209 Escipión se adueñó de Nueva Cartago, mientras Fabio recuperaba Tarento. Aníbal no pudo hacer nada contra esto, ya que no contaba con refuerzos. Aníbal apeló a España, que estaba bajo el mando de Asdrúbal, su hermano, que enseguida fue en auxilio de su hermano. Asdrúbal repitió la misma hazaña histórica de los Alpes, pero antes de eso los romanos estaban vigilando tanto a Aníbal como a Asdrúbal, en donde Asdrúbal le encomendó a unos mensajeros llevarle un encargo a Aníbal, en el cual se fijaba un plan y un punto de reunión, pero los mensajeros cayeron en manos romanos, por lo que todo el ejército romano cayó sobre Asdrúbal y todo su ejército fue derrotado, y Asdrúbal también. Los romanos, al encontrar el cuerpo de Asdrúbal, le cortaron la cabeza y se la enviaron a Aníbal. Aníbal, al contemplar el rostro de su hermano, comprendió que la guerra estaba perdida. La victoria en África. Asimismo, en Roma, nuevos hombres surgieron, entre ellos Publio Cornelio Escipión, que fue uno de los sobrevivientes de Canas. En 206 los cartagineses enviaron fuerzas a España para aplastar a Escipión, pero Escipión los derrotó y ganó la batalla. Es por ello que Cartago tuvo que evacuar a España, y los romanos por fin descubrieron un general suficientemente bueno y capaz para luchar con Aníbal. En 205 Escipión fue elegido cónsul. Aníbal se encontraba en Britium y Escipión decidió llevar la guerra a África y atacar a la misma Cartago. En 204 a.C. Se convirtió en una desesperación para Cartago Escipión,
ya que entonces Cartago acudió a Aníbal. Aníbal llegó al rescate de Cartago y así se dio comienzo a la batalla final. Aníbal y Escipión se encontraban frente a frente. Esta batalla se libró en Sama el 19 de octubre de 202 a.C. Para ese entonces, Escipión ya estaba a la altura de Aníbal. Él seguía siendo todo un genio. Aníbal contaba con 80 elefantes de los que jamás había tenido en cualquier otra batalla. Escipión hizo sonar las trompetas a su vez y los elefantes asustados huyeron y destruyeron las filas de Aníbal. La táctica de Escipión fue la misma que Aníbal utilizó en Trebia y en Canas, y efectivamente esta técnica dio resultado, ya que el admirable ejército de Aníbal fue destrozado. Fue el fin para Cartago, y ellos tuvieron que rendirse y fueron limitados de sus dominios, y además debían cedérselos a España. Así la Segunda Guerra Púnica había terminado, y Aníbal pudo escapar de Sama y escapó a los reinos helenísticos. Escipión a su vez recibió el nombre de africano, y en 197 se formaron dos provincias, España Interior y España Exterior. Italia sufrió muchos cambios después de esto. Las regiones que habían ayudado a Aníbal perdieron todos sus privilegios y fueron absorbidas. Roma estaba listo para el poder universal, ya solo le hacía falta las monarquías helenísticas. Prosiguiendo con el tema, ahora hablaremos sobre la conquista de Oriente. En 202 a.C., los romanos dirigieron su mirada hacia el este en busca de los reinos helenísticos. El reino más peligroso era Macedonia, que era gobernado por Filipo V. Era un rey fuerte. Los poderes de Grecia se dividían en dos: Grecia septentrional, que era la Liga Etolia, y Grecia meridional, que era la Liga Aquea. Estas dos ciudades se mantenían en constantes riñas, incluyendo también a Macedonia. La Liga Aquea libraba una guerra contra Esparta, por lo que se unieron con Macedonia, y en donde Filipo entró en una guerra contra Esparta y obtuvo la victoria. Filipo quería también emprender una acción en contra de Roma. Siglos antes, Filipo había sellado una alianza con Aníbal. Es así que a su vez Roma formó una alianza con los etolios y los espartanos. De esta manera da comienzo a la primera guerra macedónica. Pero en 206 en sí no se dio una guerra, ya que ellos decidieron llegar a un arreglo, y en 205 Roma decidió hacer una paz de compromiso. Pero Roma no estaba satisfecha, ya que ellos estaban resentidos con Filipo por haber ayudado a Aníbal en Sama, y por ello él debía ser castigado. Como las familias romanas en ese entonces odiaban a los griegos porque ellos educaban a sus hijos, debido a esto nació una literatura romana en imitación de la griega. El primer autor fue Tito Plauto, otro autor fue Quinto Enio. Las obras de ellos eran inspiradas en la literatura griega. A su vez, los romanos temían poner a todo el reino helenístico en su contra por atacar a Filipo V. El Egipto tolemaico, en ese entonces el monarca, era Ptolomeo II. Y mucho antes él había comprendido que era conveniente ser amigo de Roma, y Egipto desde ese entonces fue fiel a esa alianza. Asia Menor se dividía en pequeños reinos helenísticos. El occidental de ellos, Pérgamo, tenía de enemigo a Macedonia, por lo que sellaron una alianza con Roma. La región de Rodas, a su vez, se unió a Roma. Atenas selló una alianza con Roma igualmente. Quedaba el imperio seleucida, amigo de Macedonia, gobernado por Antíoco III. Pero cuando Ptolomeo V subió al trono en Egipto, Antíoco consideró darle fin a la guerra entre seleucidas y ptolomeos, por lo que en 203 Filipo y Antíoco formaron una alianza en contra de Egipto e inició la guerra contra este país. Pérgamo y Rodas, temerosos de esto, de que Antíoco ganara, acudieron rápidamente a Roma.
pero ellos no hicieron nada en contra de esto, ya que recordaron la alianza que tenían con Egipto. En 200 antes de Cristo, Rodas pidió ayuda a Roma para que le dirigiera a Filipo V que desistiera de las actividades perjudiciales para Rodas y Pérgamo, a lo que Filipo se negó, y así dio comienzo a la Segunda Guerra Macedónica. Después que los macedónicos le estaban dando batalla a Roma, los romanos optaron por poner en el mando del ejército a Tito V Flaminio. Admirador de la cultura griega, Flaminio asumió el cargo y en 197 a.C. se presenta una batalla ante los macedónicos en Cinecéfalos. Y así fue que los romanos, con ayuda de elefantes, aplastaron a Filipo V y fue obligado a hacer la paz. Mientras tanto, en Esparta se hallaba un gobernante llamado Nabis, y en 192 a.C. Nabis fue asesinado y Esparta perdió su última batalla. Pero ¿qué pasaba con Antíoco? Mientras Roma discutía contra Macedonia, Antíoco invadía Egipto. Así fue que se apoderaron de territorios asiáticos y avanzaron hacia Asia Menor. En 197 a.C., Atalo de Pérgamo muere en 197, por lo que su hijo Eumenes en ese entonces firmó una alianza con Roma. Antíoco, pese a las advertencias de Roma, seguía en la lucha y de pronto se encuentra con que su aliada Macedonia había sido aplastada por los romanos. Es por ello que en 195 a.C. Los romanos a su vez se enteraron que Aníbal Barca llegó a Antíoco. En 195 Aníbal Barca llega a Antíoco e instó a los de Antíoco a luchar en contra de Roma, ofreciéndoles dirigir un ejército y prometiéndoles derrotar a Roma. Pero Antíoco decidió no darle un ejército a Aníbal. En 192 a.C., Antíoco invadió lo que quedaba de Asia. Y debido a las victorias, ellos se dedicaban a muchas fiestas. En 191, debido a estas fiestas, Antíoco se enfrentó a Roma en Termópilas, en donde los romanos obtuvieron una victoria fácil. Antíoco debía entregar a Aníbal, pero ellos ayudaron a escaparlo, por lo que huyó a Bitinia, en donde se convirtió en un fiel consejero del rey Bitinio II. En ese entonces se libró una pequeña batalla entre Bitinia y Pérgamo, en el cual Aníbal estuvo al frente de este ejército, en donde él obtuvo la victoria. Desde luego los romanos se enteraron, por lo que solicitaron al rey en 183 a.C., en donde Flaminio le exigía la entrega del enemigo eterno de Roma, el gran general cartaginés Aníbal Barca, por lo que el rey se vio obligado a ceder. Cuando Aníbal vio a los soldados romanos, no les iba a dar el gusto a ellos para que murieran en manos de los romanos. Es por ello que mientras los romanos rondaban su casa, Aníbal se privó a Roma de una victoria tomando un veneno el cual siempre llevaba con él. Este veneno lo hizo morir al instante. Así muere el gran general cartaginés Aníbal Barca, 33 años después de su victoria en Canas y 19 años después de su derrota en Sama. Después muere Escipión en 183, el mismo año que muere Aníbal. Mientras tanto, Filipo muere en 179 a.C. y fue sucedido por su hijo Perseo, quien continuó fortaleciendo Macedonia. Eumenes a su vez se atemorizó y acudió a Roma, por lo que ellos reconocieron el gran peligro y en 172 a.C. comienza la Tercera Guerra Macedónica. Pese a la persistencia de Perseo durante esta guerra, el Senado romano envió a un nuevo general llamado Lucio Emilio Paulo, y en 168 a.C. Lucio obligó a Perseo a presentar batalla en Pydna, en donde lamentablemente Perseo perdió la batalla. Pero Roma, no contento con haber acabado con Macedonia por completo, se llevó a Perseo como prisionero y él murió en cautiverio. La monarquía macedónica fue abolida 150 años después de la muerte de Alejandro Magno. Como los griegos simpatizaron con Perseo, tomaron venganza contra ellos.
Rodas, a su vez, fue otra de las víctimas atacadas desde su comercio. Otra víctima fue la Liga Aquea. La literatura griega, a su vez, sin lugar a dudas, era admirada por los romanos, y por ello, para algunos de los personajes romanos esta tendencia era despreciable. Entre ellos figuraba Marco Porcio Catón. Marco Porcio Catón nació el 234 a.C. Él era una persona muy estricta, un prototipo romano, el cual era frío, cruel y carecía de todo sentimiento de ternura. Catón en ese entonces fue elegido censor en 184 a.C. y castigaba todo acto inmoral, y fue llamado Catón el Censor. El fin de Cartago. Cartago luchó por sobrevivir desde la batalla de Samas. Se dedicó a sus propios asuntos y no provocando a Roma. Pese a ello, Masinicia, amigo de Roma, siempre provocaba y maltrataba a Cartago. Hasta incluso invadía su territorio. Ellos, ya cansados de tantas humillaciones, acudieron a Roma, pero estos lo ignoraron. Catón odiaba a los cartagineses. Es importante resaltar este punto, ya que en 157 Catón viajó a África para resolver esta disputa entre Misinisa y Cartago. Catón, al darse cuenta de que Cartago vivía y gozaba de prosperidad, le pareció intolerable e inició una campaña para ponerle fin. En 149 a.C., Catón tuvo la oportunidad y, debido a las acciones de Misinisa, incitaron a Cartago a levantarse, donde se libró una batalla, en donde esta batalla la ganó Misinisa, y Cartago comprendió que la acción no iba a ser perdonada por Roma, debido a la violación de los tratados de paz. Es por ello que Roma le declaró la guerra a Cartago, y el ejército romano desembarcó en África, y Cartago estaba dispuesta a aceptar cualquier exigencia, pero los romanos exigían que Cartago fuera abandonada, por lo que los cartagineses se negaron, y enfurecidos fabricaron armas y lucharon mediante una batalla para poderse defender, y debido a que los romanos no podían contra ellos, en 147 a.C. Escipión el joven fue enviado a Cartago, y en 146 Cartago fue tomada e incendiada hasta la raíz. Escipión fue llamado Africanus Menor, el joven africano. Más tarde, Roma fue saqueada y los invasores provenían de Cartago. Nuevos desórdenes estallaron en el este. Mientras que Roma libraba una batalla final con Cartago, Grecia y Macedonia estaban en la anarquía. Los griegos pensaron que era hora de luchar por la libertad, y en 148 a.C. un aventurero macedónico llamado Adrisco, hijo de Perseo, se proclamó rey de Macedonia, hizo alianzas con Grecia y la pobre ciudad de Cartago, por lo que los romanos enviaron un ejército al mando de Quinto Cecilio, quien fácilmente derrotó a Adrisco en la Cuarta Guerra Macedónica. Esos territorios fueron transformados en provincias romanas, y así Roma logró anexarse a territorios del este. Pero la Liga Aquea estaba ansiosa por desafiar a Roma, que no se contuvo y envió a Quinto Cecilio, pero como era un admirador griego, fue reemplazado por Lucio Mumio. Pero cuando él se acercó a la ciudad principal de la Liga Aquea, que era Corintios, ellos se rindieron, por lo que Mumio los trató como si él los hubiese tomado, matando y saqueando a las personas. En el oeste los romanos también tuvieron tarea. Las tribus nativas de España estaban bajo el mando de Lusitano, un pastor llamado Viriato. Ellos se rebelaron contra la crueldad romana y mantuvieron una guerra por 10 años. Como era de esperarse por parte de los romanos, compraron a unos amigos de Lusitano en 139 a.C. y Lusitano lamentablemente fue asesinado. Y en 133 a.C. Roma se estableció por primera vez en Asia. El rey Atalo III, que no tenía herederos, dejó en su testamento a Roma su reino, por lo que los romanos aceptaron. Antes, Roma solo dominaba Italia, ahora casi toda España era suya. Con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias.